Ok, comenzamos, mi querido Jorge. Es un conversatorio esto. Sí, bendiciones hermanos queridos. Para que tengan una idea básica de lo que vamos a hacer básicamente 5 tipos de preguntas. Estuvimos hablando sobre la santidad en términos teológicos. Víctor después estuvo hablando sobre el abuso de la santidad que vendría a ser el legalismo. El pastor Fede estuvo hablando de la santidad aplicada en la vida de los jóvenes. Y hoy queremos hablar de la santidad, pero en términos muy prácticos. Porque todos sabemos qué implica ser, mejor dicho, todos sabemos qué es ser santo, pero qué implica la santidad de repente se nos vuelve un poquitito ambiguo. Entonces vamos a estar hablando de la santidad aplicada en todas las áreas, y este es un tema delicado. Hay áreas grises, como se suele decir, no sabemos qué tenemos que hacer en esta área, pero lo bueno es que hay jóvenes que quieren santificarse, que quieren ser santos y que quieren aprender qué dice la Biblia sobre cómo aplicar la santidad y el agrado de Dios en todas las áreas. Bueno, lo primero que queremos hacer es una especie de retroalimentación, Pastor Fede y Rebeca. ¿En qué sentido? En hablar un poquitito de qué es la santidad como concepto, para que no se malentienda, y en términos sencillos, muy sencillos, qué es la santidad para que se nos grabe en la mente y no nos olvidemos de qué es la santidad a la hora de andar nuestra vida cristiana. ¿Querés decirme, amor? Comenzá, por favor. Hola, ahí está. Bueno, muy buenas noches. Qué bendición poder estar en este panel aquí en esta noche. Y bueno, como estamos explicando al grano y dermatólogo, básicamente la santidad es apartarse para Dios, o mejor dicho, Dios nos aparta para Él. No es que nosotros nos apartamos para Dios, sino que Dios nos aparta para Él. Y yo creo que esa diferenciación hace que podamos verdaderamente practicar la santidad como dice en la palabra de Dios. Porque muchas veces pues creemos de que tenemos que hacer cosas para ser santos, pero en realidad es Dios el que nos aparta para ser santos, porque Él nos da la capacidad con ese corazón nuevo que Él pone en nosotros. Entonces en ese corazón nuevo Él nos da las capacidades se basan en qué. Anteriormente no queríamos amarle a Dios, ahora queremos amarle a Dios. Entonces hay una voluntad que tenemos, no es que somos robots, ¿verdad? Sino que ahora nosotros ya le amamos a Dios. Entonces, para resumir, si puedo ser un poquito simplista, lo que nosotros con ese corazón nuevo ahora le amamos a Dios, y en el proceso de santificación le vamos amando a Dios con todo el corazón. Bueno, gente, nosotros nos estamos escuchando muy bien acá. Sí, la verdad que me escucho con eco. ¿Ustedes nos escuchan bien a nosotros? Entonces yo no sé si ustedes nos escuchan bien. Sí, evidentemente porque viene acá y no tenemos retorno. Entonces, sí, probablemente sepan un poco, ser un poco pacientes porque es un poco molestoso cuando escuchamos 2 veces cuando hablamos. Es un poquito, no sé si bueno, yo voy a hablar, pero yo voy a predicar. No, mentira. Bueno, gente, yo soy muy inquieto, entonces quiero estar ahí, de aquí, me voy a parar cada rato. El tema de la santidad de Dios. Viste que todo el mundo puede creer que es un término teológico, complicado, y no es tan así. Cuando hablamos de la santidad de Dios es que Él es trascendente sobre su creación, que Él es único. No hay nadie como Dios. Atiendan esto. No hay nadie como Dios. Dios es único y trasciende su creación. Trasciende el tiempo, el espacio, todas las cosas, y nada se puede asemejar a esa pureza del Señor. Y tiene que ver también con una perfección moral de Dios. Tiene que ver con una pureza moral, decían los teólogos. Entonces, bueno, ahora ya me siento. Estamos tranquilos. Hablaste de Dios y te pusiste de pie. Sí, tipo los fariseos cuando los escribas, cuando escribían la Torá y se decía el nombre de Dios, tenían que lavarse o pararse. Bueno, pero más allá de eso, porque estamos en un ambiente de casa. Yo siempre quiero reírme acá con la congregación, pasar bien. Pero bueno, estamos hablando de un tema muy lindo. Dios es trascendente. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Y Él es santo, santo, santo. También la palabra de Dios dice que Él es amor, que Él es bondadoso. Entonces, todas las características de Dios, sus atributos, son santos. O sea, son únicos. Sí. Y Dios, esa santidad, en un sentido nos comunica a nosotros. Nosotros somos criaturas que somos creadas a su imagen y semejanza. Ahora, ¿Dios tiene nariz?
¿Le parecemos a Dios en cuerpo, en físico, o cómo le parecemos a Dios? En el carácter, en su esencia espiritual, en su amor, en su bondad. Y como nosotros somos seres finitos, no podemos tener totalmente, no podemos abarcar completamente a Dios. Entonces, en términos prácticos, ¿por qué la santidad es importante? Dios es santo, Cristo nos llamó a ser santo, sin santidad nadie verá al Señor, y es algo que Dios nos dio a nosotros. Esa santidad, ese brillo natural de Dios, de la belleza, por eso dice Dios es luz, Él habita en una luz inaccesible. Eso nosotros después del pecado, en gran parte esa luz como que perdió su lustre, ¿verdad? Como que se desfiguró, pero con Cristo volvió esa esencia a nosotros. Entonces, la santidad básicamente es la identidad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede dejar de ser santo. Y no tiene nada que ver con hacer cosas. Porque uno puede hacer cosas porque tiene un deber moral, porque quiere hacer algo. Sin embargo, el cristiano es santo porque Dios nos dio una naturaleza santa. O sea, antes de que nosotros estemos en Cristo, nosotros tenemos una naturaleza que reinaba y tiende hacia las cosas malas. Eso está en algo espiritual, en nuestra mente. A veces ustedes van a participar, van a tener momentos en su vida donde su mente parece que anhela hacer cosas malas o parece que conspira en contra tuyo. Como dice la Biblia en Gálatas, la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos entender primero que no es que la santidad es algo difícil. La santidad en un sentido espiritual es algo imposible. Se requiere la obra de Cristo en nuestros corazones. Una vez que esa obra de Cristo venga, el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, nosotros de ahí en más, el Espíritu Santo, su nombre lo dice, empieza a producir obras de vida eterna. Es como que nosotros tengamos cuando dice la Biblia, por ejemplo, la vid, Jesús es la vid y nosotros somos los frutos. O los pámpanos, los que dan los frutos. Y esos pámpanos que no producen fruto, por ejemplo, son quitados. ¿Por qué? Porque dejaron de estar unidos a la savia del árbol principal. Entonces, nosotros fuimos colocados a esa savia principal y nuestra fuerza, nuestra gracia, la santidad es algo que viene de Dios, de su savia, no de nosotros. Y eso Dios pone en el corazón del ser humano cuando nace de nuevo. Por eso es que la Biblia se preocupa y es muy importante y dice, sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible ver a Dios. Uno debe ser santo porque Dios tiene un carácter moral. Dios tiene un carácter moral y dice la Biblia que sin esa santidad nosotros no tenemos un derecho a estar con Dios. Ahora, hay un estado, ¿cómo se dice? Un estado de santidad y después está la santificación. Nosotros estamos en un estado de santidad. Todo aquel que nació de nuevo tiene un estado de santidad delante de Dios. Pero después está el proceso de santificación, donde cada uno va a ir reflejando cada día más el carácter de Dios. Pero no debería ser una obligación, no debería ser algo complicado, es una cuestión de identidad. Dios es trascendente, Dios está en luz, entonces en Juan dice, todo aquel que mora en luz es de Dios, todo aquel que hace justicia es de Dios, todo aquel que se santifica es de Dios, todo aquel que ama es de Dios. Eso dice en 1 Juan, reflejando nosotros entonces ese carácter santo de Dios. Entonces básicamente, hermanos,
quiero leer nomás algo que decían los puritanos sobre la santidad. Dice: es la belleza de la fe cristiana hecha visible en la vida diaria. Eso que Dios nos dio a nosotros, que está en Cristo Jesús, y vemos el carácter de Cristo reflejándose en los mini cristianos, porque antes eran conocidos como los pequeños Cristos, y eso es lo que somos nosotros. Entonces, por eso, gente, es importante la aplicación de la santidad, porque a veces la santidad quiere lucir como el legalismo, o la santidad quiere lucir como alguien que no tiene disciplina, no tiene límites, ¿verdad? No, vos sos Dios, es amor y tenés que amar nomás y nunca hay disciplina. Y bueno, se usa a veces la gracia como motivo de pretexto. Bueno, clarísimo entonces, hermanos, nos metimos en el tema, creo que ya no nos vamos a olvidar qué es la santidad. J. Packer de hecho definía con una sola expresión, él decía: la santidad es parecerse a Cristo. O sea, vos querés ser santo, parecete a Cristo en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Pero también es una realidad que hay abusos referente a la santidad. Hay iglesias, hay creyentes que predican acerca de la santidad, pero que en realidad es un abuso del concepto de santidad. Y sería bueno que nos puedan explicar un poquitito qué no es la santidad y cómo podemos entenderla de forma equilibrada sin caer en los dos extremos que estoy hablando, Víctor, que es el extremo del legalismo, un abuso de la santidad, y el libertinaje, donde básicamente los mandamientos morales de Dios no tienen importancia, todo es por gracia, hagamos lo que queramos. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en estos extremos y cómo podemos entender esto de manera equilibrada? Bueno, yo quiero justamente mientras estaba diciendo el pastor Fede todo lo que estaba diciendo, para que vean que yo también puedo ser espontánea, estaba entendiendo, ¿verdad? O mejor dicho, el Espíritu Santo estaba trayendo a mi corazón que notablemente en el Antiguo Testamento, aquellos que están diligentemente estudiando Biblia 365 ya hace tiempo, y este año espero que estén perseverando en eso, porque ahí justamente podemos ver el verdadero concepto de la santidad, ¿verdad? Vemos que constantemente Dios pide a su pueblo que se aparten del mundo, por ende que no sean como el mundo, en el sentido de no imiten las costumbres de los pueblos paganos a su alrededor. Y eso empieza obviamente con los conceptos sobre Dios y por supuesto lo que significa la santidad. Entonces es impresionante cómo, y es tan evidente que Dios recuerda constantemente que hay que amar a Dios con todo el corazón. Eso implica vivir para Él apartándose de las costumbres paganas, ¿sí? Bueno, eso no ha dejado de ser para hoy vigente. Eso sigue siendo, digamos, la ley de Dios. Amar a Dios con todo el corazón y vivir apartados para Él sin imitar. Y eso Pablo, por ejemplo, dice renovar el entendimiento para no conformarnos al pensamiento de este mundo. Entonces vemos que evidentemente Dios, por supuesto, uno de los atributos de su carácter es que Él es inmutable, Él no cambió. No es que ahora porque estamos, que a veces eso justamente es lo que me llama la atención de este tiempo. Hoy la santidad se vive como un complemento del cristianismo. Y cristianismo es igual a santidad. Estaba tratando de ponerle así tipo como cristianismo, santinismo, no sé, una onda así, ¿verdad? No estoy siendo muy buena para eso, pero que verdaderamente nosotros no dividamos la vida santa del cristiano. Es ridículo o es absurdo hacer, digamos, una opción. Parece que hoy, sin querer queriendo, de una manera así inconsciente, el cristiano puede escoger qué tipo de cristianismo va a tener. Si va a ser un cristianismo light, si va a ser un cristianismo legalista, si va a ser un cristianismo, digamos, qué sé yo, no sé, solamente con la música o solamente con la Biblia. En fin, como siempre el ser humano tratando de hacer una lista de cosas para hacer para Dios, ¿sí? Y la realidad es que vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios sigue diciendo que la santidad es innegable o no se puede disociar del cristianismo, ¿verdad? Entonces me llama la atención que
sin querer queriendo, por eso es que, como estaba, espero que hayan escuchado la primera charla de Cristian, en donde él específicamente estaba hablando de lo que no era santidad. Y entre ellos, él había dicho justamente que hoy, cuando uno quiere hablar de santidad, automáticamente la gente asume de que uno quiere ser legalista o se nos llama fariseo, ¿verdad? Y qué absurdo, ¿verdad? Porque también analizando a los fariseos de la época de Jesús, vemos que ellos eran bastante liberales en la santidad. Entonces yo creo que ahí también podemos ver justamente reflejado la diferencia de lo que es vivir en un legalismo, en el sentido de querer hacer cosas para Dios, crear dogmas, qué sé yo. Voy a dar un tema que tal vez que también suele ser un tema de debate muy común, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hacer en el tiempo de la amistad con propósito? ¿Verdad? Y ya se le pone ya así un título, ¿verdad? Amistad con propósito. Amistad con propósito es, tenés que salir 2 veces nomás. Si salís 3 veces ya está pecando. ¿A qué cuidado la tentación vendrá? ¿Verdad? No hay que ir a tomar café. Y si te vayas a tomar café, en vez de ir a tomar a uno allá, que está acá, hay que tomar en café porque eso te hace más cristiano, ¿verdad? Entonces, en fin, estoy hablando de ridiculeces porque lastimosamente muchas veces, sin querer queriendo, en medio de nuestro deseo genuino, porque yo no dudo que nosotros o que aquí ustedes quieren hacer cosas para el Señor, en el sentido de que con buenas intenciones, el problema es que muchas veces comprendemos mal esos conceptos y vamos agregando una lista de cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Ese es, digamos, en el legalismo. Y en el, digamos, libertinaje, ¿cómo llamaste? Libertinaje era, ¿verdad? Bueno, entonces decimos, no, cuidado que si yo estudio la Biblia, me voy a convertir en un fariseo. Y directamente no hablo ya su Biblia. Y yo me pregunto, ¿qué estudia entonces? Estudia el libro del Mormón, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que sin querer queriendo, como no queremos ser tildados de legalistas, que no tienen nada que ver con la santidad, no estudiamos directamente la Biblia. En fin, si puedo... Sí, muy bien, baby. No, voy a poner nomás los versículos de lo que estaba diciendo. Dice Pablo en Corintios, va dirigida a la iglesia de Dios en Corintios, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que, dando lugar nomás a lo que dice Rebeca, no existe cristianismo sin santidad. No es que uno puede escoger o tener un cristianismo light. Y lastimosamente, a veces nosotros tomamos este tipo de argumentos, ¿verdad? Y usamos la gracia o la libertad cristiana para tener una vida licenciosa. Entonces, solamente nos comportamos de una manera reverente en las cosas que tengan que ver con el culto, por ejemplo. Pero después en la vida diaria, nosotros somos esclavos de la cultura. Vivimos como la cultura dice. Entonces, ya que estamos en la gracia de Dios, yo puedo terminar pecando como quiero, ¿verdad? Y eso sería una vida de libertinaje. Eso también es religiosidad. Eso también es religiosidad, porque algunos dicen, ay, se quieren santificar o en la iglesia quieren ser todos santitos. No es que vos te crees mejor que nadie, al contrario. El que se santifica justamente se da cuenta que es pecador y que todavía tiene vestigios de la carne en su vida y que sabe que ellas son destructivas para una relación con Dios. Por lo tanto, toma medidas al respecto. Entonces, eso es religioso. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchísimas partes donde aparecen, por ejemplo, en Proverbios, donde había gente que cumplía sus votos, cumplía sus sacrificios y después decía, bueno, ahora ya tengo otra vez mi cuenta libre para pecar. Hasta que se vuelva a llenar, entonces o me voy a ir a confesar, voy a contar que hice esto, que caí en esto, ya libero mi conciencia y después yo continúo pecando. Entonces nosotros tenemos que entender que esta cuestión de la santidad es una cuestión de naturaleza, como le estábamos diciendo. Es el fruto del Espíritu. La Biblia dice que no es algo que reprime, sino es algo que trae libertad.
La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces es como que vos a un lobo le digas, bueno, lobito, vos te vas a volver vegetariano. Vos venís acá a mi casa, sos un lindo cachorro, me encanta el lobo, un lobo gris, pero vos le empezás a dar verduras y vos le empezás a armar un ecosistema a ese lobo, ¿verdad? Y el tipo no le queda otra. ¿Por qué? Porque vos ahí le estás controlando y poniéndole rejas. Le estás marcando su ecosistema de tal manera que él no puede alimentarse de lo que quiere. Entonces, pasado el tiempo, vos decís, wow, este lobito se volvió vegetariano. Yo le estoy dando de comer esto, le estoy dando de comer ciertas cosas así, un balanceado de verdura. Y todo muy lindo, no le queda otra al lobo porque el tipo está en ese ecosistema que vos le creaste. Ahora, un día abrirle la puerta a ese lobito, le abrís la puertita y le colocás ahí cerca donde están los pollitos. Ese lobo, hermanos, entre que vos ni te des cuenta, ese lobo va a ir a asaltar el lugar donde están los pollos y va a comer carne, porque esa es su naturaleza. Vos no le podés forzar a que haga otra cosa. Y la Biblia dice en Corintios que nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. En Santiago dice que nosotros somos hechura de Cristo Jesús, somos una nueva creación, nacidos por la palabra de Dios, dice Pedro. Y en Efesios 2 dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esta es una cuestión de identidad, es una cuestión de naturaleza. Por eso es que el apóstol, por ejemplo, cuando le escribe a los corintios, él le dice al pueblo santo de Dios, pero termina la segunda carta y dice que se examinen. Pero no es un examinarte para vos decir, gran 7, bueno, pero yo estoy cumpliendo esto, yo me voy a la iglesia, escucho, pero tal vez me voy y pierdo mi salvación un tiempo. Porque me fui, pequé, forniqué, hice no sé qué cosa, pero ahora vengo otra vez a la iglesia y alzo mi mano y confieso otra vez que Jesús es el Señor. Entonces nosotros entramos en un bucle ahí, sin salida, como no vemos cuál es nuestra naturaleza y los frutos de nuestra naturaleza tenemos que mirar. Y tenemos que ver si hay frutos de gracia. Entonces Dios trae libertad porque la oveja, por ejemplo, quiere comer pasto, ¿verdad? Pedro dice, el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve al chiquero. Cerdo lavado, ¿verdad? Le lavas. Lindísimo está. Vos le tenés en tu casa, fantástico. Algunos le tienen como mascota, es simpático. Algunos no sé cómo no les da hambre, ¿verdad? Pero dale oportunidad a ese chanchito y sí o sí se va a ir al chiquero otra vez porque es su hábitat. Y es un paralelismo con el pecado. Por eso es importante que nosotros entendamos que esto es una cuestión de naturaleza. Y nosotros a veces le podemos poner el ecosistema del legalismo para vernos santos. ¿Entendés? Vos podés decir, yo estoy en el legalismo, yo no salgo a farrear, no me emborracho, no hago cosas abiertamente malas, pero en mi corazón hay terrible amargura de avaricia, de maledicencia, de no honrar a Dios, envidia, constantemente competencia, disensiones. Por eso la Biblia, por ejemplo, dice abiertamente, el que hace división entre los hermanos, dice que esa quita al divisor, al chismoso, y se deshará el chisme, porque hay pecados que realmente son pecados que gente que no regenerada comete. Y eso se ve, por ejemplo, dentro de la congregación y eso va transformando porque Dios nos llama a purificar nuestros corazones. Entonces, nuestra intención con esto es que realmente nosotros entendamos que esto es una obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones. Y nosotros no tenemos que forzar nada. Es una obra de Dios, pero a veces tenemos el cuco de que, como dijo Rebeca, que la santidad es algo, no sé, complicado, que no se puede. Y no es así, es la esencia del cristiano.
es la esencia. Y muchos tal vez, como somos de cultura cristiana, vivimos nuestro cristianismo en esa cultura, en ese ecosistema, pero cuando se nos da la oportunidad, así, ¡rum!, nos vamos detrás de las cosas que nuestra naturaleza anhela, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lo principal acá, Jorge, con relación al equilibrio entre legalismo y libertinaje, es justamente que podamos ver, como dice la Biblia en Gálatas, el fruto del Espíritu en nuestra vida, porque son categóricos los frutos del Espíritu que podemos ver en Gálatas. Y eso muchas veces se ve en el anonimato, porque a veces esa persona que menos es así carismática, menos, pero vos ves el fruto del Espíritu en su vida, esa gracia, ese amor, esa calidad de persona, ese perdón, esa paciencia, ese deseo por las cosas de Dios. Así que, hermanos, esto es tremendo. A ver, ¿Puedo sí. acotar nomás algo justamente así como para tratar de contextualizar con cosas prácticas, digamos, ¿verdad? A veces nosotros resumimos que ser cristiano santo es ser buena persona. Así como, digamos, el sistema del mundo. Todo el tiempo te dice, la verdadera religión es ser buena persona. Y eso no dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces en esta generación creemos que ser cristiano santo es congregarse una vez a la semana, asistir a un grupo pequeño, en este caso nosotros como iglesia local, un grupo areño, hacer toda la escuela bíblica y el sumum más alto es estar en el ministerio dentro de la iglesia. Entonces, con eso ya llegamos, digamos, al límite. ¿Y cómo yo mido afuera? Porque antes yo farreaba, el joven, por ejemplo. Tenía, digamos, tentación de fornicar y tener relaciones, digamos, por ahí, ¿verdad? Relaciones amorosas por ahí, ¿verdad? Entre ellos, obviamente, la fornicación. Entonces, como yo ya no farreo, no me emborracho más, ya no me voy a las discotecas, porque así pues asumimos nosotros, ¿verdad? Y en especial esta generación, en donde mide su santidad por cosas que dejó de hacer cuando estaba en el mundo y ahora que ya está en la iglesia. Entonces ahí automáticamente ya es un buen cristiano. Y que, por supuesto, es importante dejar de hacer esas cosas porque obviamente es parte de los frutos, pero algunos creen que eso ya es suficiente. Entonces viene a la iglesia, hace comunidad, que lo hace según su entendimiento, porque cree que tener que venir una sola vez a la semana ya es suficiente y no comparte su vida en comunidad, en el sentido de que no, verdaderamente no vive su vida compartiendo su cristianismo, su crecimiento espiritual y formando su carácter en medio de la convivencia. Entonces, ¿qué viene? Como él también ya está sirviendo, por supuesto, como dijo Federico, chismoso, envidioso, competitivo, divisor, en fin. Pero como él ya dejó de hacer esas cosas externamente, entonces significa que es cristiano. Entonces, para que analicemos un poco constantemente, porque Pablo justamente constantemente nos decía, examinémonos para ver un poco si realmente nuestra práctica de fe es así. Y algo que me sirve muchísimo es igualar, digamos, mi devoción hoy o mi práctica de fe en esta generación con lo que los cristianos en la época de la Biblia estaban viviendo, porque ellos no tenían nuestro contexto. Ellos estaban en persecución. Y la mayoría de los años en donde se escriben las epístolas, ellos estaban en persecución. Entonces es importante un poco por eso estudiar las escrituras y ver un poco en el contexto y cómo eso hoy se aplica, porque lo que ellos escribieron hoy es más vigente que nunca para nosotros también, ¿verdad? Tremendo. Algo que mencionaron y que creo que es importante ahondar un poquitito, ya que hablaron de cultura, tenemos que ser conscientes que el cristianismo que bebemos no solamente lo bebemos de más que vencedores. El cristianismo que nosotros bebemos también está en las redes sociales, también está en mi predicador favorito de YouTube, también está en los libros que leo, también están los influencers cristianos que me gusta y así sucesivamente. O sea, el cristianismo que construimos no solamente lo sacamos de más que vencedores. Y el caso es que la cultura también ha influenciado la percepción que el creyente tiene sobre la santidad. Por ejemplo, en el siglo pasado hubo un movimiento, el famoso movimiento de santidad, le llamaron, iniciaron algunas denominaciones, en donde agarraron la santidad y la estiraron hasta el extremo. Tanto así que había un predicador, no sé quiénes le conocen, por ejemplo, a Gigi Ávila, quien creció escuchando a Gigi Ávila, un evangelista muy conocido, bueno, los jóvenes ahora no la van a conocer, pero él, por ejemplo, decía que la televisión es la caja del diablo.
Y que si vos estás todo el tiempo viendo televisión y viene Cristo en el arrebatamiento de la iglesia y vos estás carnal, vos te quedás. Y así sucesivamente, no cumpleaños, no ningún tipo de diversión, nada que sea alegre en esta vida tiene que ver con la santidad. Pero ahora esta generación, ya en este siglo posmoderno, parece que los jóvenes se cansaron de esos abusos y reaccionaron al respecto. Entonces lo que yo les quiero preguntar a ustedes es cómo ustedes, para advertirnos a nosotros del cristianismo que vemos afuera, cómo ustedes ven que los jóvenes de hoy, la generación de jóvenes de hoy, están percibiendo la santidad. Aburrido, anticuado, fariseísmo, algo que es imposible, algo solamente de los monjes, entre otras cosas más. ¿Y cómo podemos guardarnos de ese tipo de influencias, Pastor Fede, Rebeca? Bueno, para mí que sí, obviamente la cultura influencia mucho y principalmente creo que nuestra mayor lucha hoy es con la cultura. Pablo ya lo sabía y en Romanos 12:1 dice: no conforméis a este siglo, sino renueven su entendimiento para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hoy muchos tienen esos conceptos, como dijiste, Jorge, ¿verdad? Que de repente dentro de la iglesia uno puede creer que es imposible, ¿verdad? Una incredulidad también de que Dios puede hacer obra santa, porque vemos que no somos perfectos. Entonces hay una cultura también tradicional evangélica, ¿sí? Eso de la cultura afecta también a nivel religioso. Muchos dicen, bueno, yo no puedo ser totalmente santo, me veo a mí y no puedo seguir a Dios, no me gusta orar, no me gusta leer la Biblia, me es aburrido estar con mis amigos. Entonces también hay una ignorancia del poder regenerador del Espíritu Santo. Y por otro lado, también el tema de la hipocresía religiosa, ¿verdad? Que solamente los estudiosos, los que quieren saber más de la Biblia, ellos nomás son los santificados y nosotros no. Entonces, yo creo que este tiempo, gente, estamos ante un ataque literalmente diabólico, porque la Biblia enseña en Colosenses que esas tradiciones no vienen de Dios, vienen de la tradición de los hombres, y dice abiertamente también que es algo espiritual, que viene del diablo. O sea que esas mentiras, esos engaños, esa manera de concebir la vida vino a través de ideas que se empezaron a conceptualizar, se empezaron a definir y a conceptualizar dentro de la mente humana, y después afectaron la conducta. Yo le quiero poner un ejemplo así fácil, y no sé, Jorge, si me voy a ir con esto, pero quiero darle nomás un ejemplo. Ustedes saben la lucha ideológica que hay en todo el mundo, ¿verdad? El tema de los géneros y todo eso. Y también quiero decir, iglesia, quiero aclarar algo. Acá nosotros no estamos polarizados con gente que cree que hay muchísimos géneros. No, nosotros la iglesia estamos llamados por Dios para amar a la gente. Mucha gente dice que en la iglesia hay discursos de odio hacia gente que tal vez ellos tienen conceptos de géneros diferentes, ¿verdad? La gente que tal vez homosexual o tiene otro tipo de práctica sexual. Nosotros la iglesia, gente, no estamos condenando a esa gente. Pero sí hay que reconocer que hay un discurso que nos quiere polarizar. A la iglesia por un lado acá y ellos por otro. Y que somos enemigos. Y eso no es así. Está muy lejos de ser así. Y la vez pasada estábamos nosotros con Rebeca almorzando, y realmente nos fuimos a un lugar donde vos no sabías si el baño era de hombre o mujer. Y vos tenías que mirar 3, 4 veces para saber si era de hombre o mujer por la forma de la imagen, ¿verdad? Hasta que de repente Rebeca me dice, mira, ese señor entró en el baño de mujeres. Y yo le dije, yo casi entré en el baño de mujeres también, porque tuve que mirar 4 veces por ahí. Y fíjense cómo viene la mano. Acá en Paraguay nosotros no tenemos tanto problema de el baño sexuado. ¿Entienden lo que les digo? Porque somos muy conservadores.
Pero un arquitecto seguramente que se fue al restaurante y armó el diseño del restaurante, como él está, no, tenemos que ser súper contemporáneos en esto. Entonces él armó así, en vez de hacer un dibujito nomás, hombre, mujer, armó tipo ahí algo para que sea más inclusivo, por así decirlo. Y sin darnos cuenta, eso va afectando también nuestra manera de percibir las cosas. Entonces, un arquitecto, ponerle que está metido con esos conceptos, genera un diseño de tal manera, y acá en Paraguay, que nadie está con ese tema, ya empieza también esa onda, ¿verdad? Y así va metiendo. Entonces, hoy en día, gente, tenemos esta gran guerra contra las mentiras culturales. Y seguramente más adelante vamos a hablar de esto, Jorge, ¿sí? Vamos a hablar más de esto porque... Yo quiero sí. más acotar justamente lo que preguntó Jorge. Y una de las cosas que también vemos en el Antiguo Testamento es que el problema o el gran problema espiritual del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era el sincretismo. El sincretismo es mezclar varias religiones y hacer, digamos, lo que mejor luce para vos. Y vemos que ellos, ¿verdad?, empezaron a ser sincretistas justamente por el motivo de que obviamente no se estaban santificando para Dios, y por supuesto ellos no entendían y no estudiaban bien la ley de Dios, porque lo que uno no entiende no aplica, por supuesto, bien. Entonces vemos que ese era el problema principal. Ellos aparentemente adoraban a Dios, pero a la par también prendían incienso a los dioses, entre ellos Baal, ¿verdad? Y en especial vemos esa crisis del sincretismo en la era de los reyes, en donde era impresionante cómo cada tanto se levantaba, bueno, en el reino del norte, luego creo que uno con suerte habrá sido, el profe Isaac me va a corregir bien, porque todavía estoy profundizando más, y en el reino del sur, que en este caso era Judá, bueno, le pegaron más y obviamente vemos la fidelidad de Dios también ahí. Pero en todas esas historias nosotros podemos ver que constantemente el pueblo no se apartaba de las prácticas sincretistas. Y hoy estamos con el mismo problema, y yo creo que hoy más que nunca, porque nosotros estamos en una era de tanta digitalización, de tanta información, en donde nosotros tenemos acceso a tantas cosas, entre ellos, por supuesto, dentro del mundo evangélico. Y una cosa que me llama la atención es que el apóstol Pablo y los demás que escribieron las cartas, ellos constantemente nos están advirtiendo sobre las falsas enseñanzas que se introducían en la iglesia. Y a veces nosotros creemos que como cristianos eso está solamente afuera, pero en realidad en las epístolas vemos que constantemente estaban adentro. Y hoy estamos en la misma situación. Entonces ese sincretismo, esa mezcla de amarte a ti mismo. Hoy estábamos justamente en el discipulado, estábamos analizando el egocentrismo, que es el culto al yo, y estábamos analizando un poco cómo verdaderamente Pablo le advierte a Timoteo el carácter y le dice de los que iban a estar en la iglesia de los últimos tiempos, y entre ellos dice amadores de sí mismo, y hay una lista de 19 digamos adjetivos negativos del carácter de esta generación, y más que nunca ese versículo se ve hoy dentro de la iglesia. Entonces yo creo que hoy tenemos que analizar, ¿nosotros realmente tenemos un sincretismo espiritual o verdaderamente tenemos un concepto bíblico de la santidad? Brutal, brutal. Voy a juntar los dos últimos temas que tienen que ver con la santidad aplicada en todas las áreas y la santidad en el entretenimiento y la pureza sexual, porque creo que tienen que ver muchísimo. Un filósofo cristiano habló sobre el secularismo y él explicó que nos han hecho creer a nosotros que el secularismo consiste en eliminar la idea de Dios de todas las áreas, y eso es una mentira. Satanás es un poco más sutil y un poco más astuto para realmente engañarnos de una forma más eficaz. Su intención no es eliminar la idea de Dios de todas las áreas. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Es reducir a Dios, dice él, y ubicarlo en una caja.
Entonces este filósofo dice que el secularismo es dividir tu vida en cajas. En una caja está mi vida sacra, mi vida en la iglesia. En otra caja está mi vida de entretenimiento. En otra caja está mi vida sobre mi vestimenta y mi pureza sexual. En otra caja está mi ocio. En otra caja está mis amistades y mis relaciones. Dios solamente debe ocuparse de mi vida sacra, es decir, de aquellas cosas que directamente tienen que ver con la iglesia. Por ende, tenemos una santidad, dice el pastor Miguel Núñez, dice una santidad trivializada, en donde ya es un accesorio, pero no es lo elemental. Pero, pastores, pastor Fede, Rebeca, ¿qué tenemos que hacer nosotros para tener el valor, la fuerza, la sabiduría y aplicar la santidad a todas las áreas de nuestras vidas? A todas las áreas de nuestras vidas. Porque el apóstol Pedro dice: sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué consejos nos pueden dar? ¿Qué quieren decir acerca de eso? Bueno, primero que la santidad no podemos dividirla, porque la santidad es vivir de acuerdo a la imagen de Dios. Y vos tenés que vivir de acuerdo a la imagen de Dios en todo lo que haces. O sea que cuando estás acá en la iglesia, vos sí reflejás el carácter de Dios cuando alabás, adorás al Señor, estás bajo la unción y venís a llorar, pero después te vas a tu casa y ahí en tu familia, cuando estás con tus padres, sos iracundo, sos rebelde, sos maleducado. Entonces estamos dividiendo la santidad en cajas. Y la santidad no es solo para la iglesia. Y lo mismo en el trabajo. La santidad tiene que ver también con reflejar a Dios. Y con reflejar a Dios tiene que ver también con la excelencia, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con todo lo que sea necesario para honrar a Dios. Y eso no debe ser algo restrictivo para vos, al contrario, debe ser algo tremendo, porque la Biblia dice: sea que comáis o bebáis, todo hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, eso está afectando mucho en nuestras vidas, porque muchos de nosotros asumimos las tareas de santificación dentro de la congregación, pero salí de la puerta de la iglesia y ahí nos cuesta mucho. Entonces lo primero es tener los conceptos claros de santificación, tener los conceptos claros, renovar el entendimiento, no poder amoldarse a este mundo y tener la valentía suficiente y el coraje para no tener vergüenza del evangelio en tu corazón, porque el evangelio refleja la buena noticia de Cristo. La ley civil y humana tiene una espada, y esa espada es para castigar a la gente que se porta mal, pero la iglesia tiene que poner gracia y misericordia, amor y reflejar el testimonio de Cristo. Ese es nuestro trabajo afuera, ser sal y luz. Amén. Bueno, vamos a continuar porque estamos retrasados. ¿Vos querés decir algo, Paz? Por Sí. ejemplo, el ministerio de George McDowell hizo una estadística sobre este tipo de preguntas, sobre los que los jóvenes más preguntan lo referente a la santidad. Y siempre la pregunta va enfocada en la santidad, en lo referente al ocio y el entretenimiento. Por ejemplo, preguntan: ¿puedo ver esta serie? ¿Puedo irme a este concierto? ¿Puedo irme a este tipo de eventos? ¿Puedo beber? ¿Cómo debo usar las redes sociales? Y también en lo referente a la sexualidad, el beso, la vestimenta, entre otras cosas más. Entonces, determinó esta estadística que es ahí donde la santidad de los jóvenes está siendo afectada. Parece ser que los jóvenes no quieren aplicar esa santidad, esas áreas. Sí. Entonces yo, todo bien, voy a orar, voy a estudiar mi Biblia, etcétera, pero después me voy a ir a ver una serie ultra pornográfica. No es explícitamente pornográfica, pero contiene escenas sexuales explícitas, groserías, otras cosas que evidentemente no van a fomentar en una espiritualidad sana en mí. Y la misma cosa, incluso en el lenguaje, el tipo de vocabulario soez que tenemos allá afuera y cosas por el estilo, es un tema complicado. Sí, yo quiero abordar eso en un rato, mi amor, porque acá justamente habíamos notado primero, antes de entrar en esa parte, es con relación a los peligros en los hombres y las mujeres, con relación a eso. Y me gustaría explicar un poquito, no sé si vos querés primero... Yo quiero nomás acotar algo con lo que él está diciendo, porque mientras estaba hablando, Jorge, se me vino también esto a la mente, de que justamente por el problema de fragmentar nuestra vida cristiana o nuestra vida, porque es como que la espiritualidad es solamente para la iglesia.
Y yo si muestro mi espiritualidad en otro lugar, entonces voy a ser un religioso fariseo. Y qué absurdo, ¿verdad? Pero ya está tan metido en nuestra mente que nosotros creemos de que esa es la forma en que yo soy. No soy religioso y puedo ser luz para que la gente se acerque a mí. Recuerdo nomás la vez pasada, Cristian me estaba contando que justamente teniendo una conversación con una persona que asiste a la iglesia, le estaba dando a él, como él es líder, obviamente ya de la iglesia, está todo el día en la iglesia, su preocupación genuina, que yo no dudo que haya tenido buenas intenciones, le da consejos a él de que cuidado que él no sea un religioso. Entonces él le da algunos, algunos tips para tener en cuenta, ya te acordaba, Cris, ¿verdad? Para tener en cuenta de no convertirse o poner un muro con esas personas. Entonces él le cuenta de repente algunas cosas que él hace cuando se encuentra con sus amigos seculares, para no decir otro, porque a veces me duele un poquito mundano, como si fuese son de extraterrestres, ¿verdad? Entonces sus amigos seculares, ¿verdad? Entonces él le estaba diciendo qué cosas no hacer, ¿verdad? Y bueno, entre esos ejemplos, yo me imaginaba a Cristian haciendo eso, y la verdad que es muy difícil imaginarle a Cristian haciendo esas cosas. Pero a veces sin querer queriendo, ese es el pensamiento que tenemos con respecto a ser cristianos, ¿verdad? Entonces esta persona viene y aquí muestra toda su espiritualidad. Y cuando va con sus amigos seculares, él hace lo que todito hacen ellos. Menos lo más grave, porque nosotros enumeramos los pecados capitales. Los pecados capitales, si estás casado, es adulterar. Si estás soltero, es fornicar, ¿verdad? Entonces, como vos no haces esas cosas, ya es suficiente. Pero hablas como ellos, en el sentido de groserías, palabras oeces, ¿verdad? Como dice Jorge, en Reina Valera. Por ejemplo, contás chistes, digamos, verdes, por así decir. No sé cómo hoy que se usa en esta generación, yo estoy un poco vieja. Después, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué más? Denme idea porque honestamente, ¿cómo? Claro, gustos, ¿verdad? La forma de vestir también, ¿verdad? En fin, entonces muchas veces nosotros fragmentamos eso y entonces por eso es que nos cuesta tanto entender cómo aplicar la santidad en toda nuestra vida. Es absurdo decir, acá yo dejo lo espiritual y allá yo dejo, ¿qué es lo que dejo? No sé, porque espiritual somos en todo momento. Y yo creo que entre paréntesis, otra prédica se debe también a que creemos de que nosotros tenemos nuestra espiritualidad solamente con nuestro espíritu, y nuestra alma es solo con nuestras emociones, y nuestro cuerpo es solamente con el remedio que toma del ibuprofeno, ¿verdad? En fin, y eso es tal vez en otra prédica en donde podemos profundizar más, pero eso sin querer queriendo hace que nosotros creamos que en la iglesia somos espirituales, en mi trabajo uso mis emociones, no sé qué es lo que usa en la iglesia, en el trabajo, sino usa también tu espíritu, ¿verdad? Y en otro lado, o sea, con el médico uso solamente eso, o famoso el dicho, yo creo que el argumento número 1 para justificar mis prácticas carnales es Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Ese creo que es el argumento súper válido y terminó el debate porque Dios conoce tu corazón. Y yo creo que eso es lo que más miedo nos tiene que dar, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? En fin. Totalmente, amor. No, lo que pasa es que tenemos que explicar acá un poquito porque el tema de fragmentado, yo creo que al tema del entretenimiento lo tenemos que darle un lugar especial. Y me agarro esto para hablar justamente del gran problema que tienen más los jóvenes para aplicar la santidad en la vida, y seguramente Rebeca va a decir el de las mujeres. Y nosotros estamos en una generación un poco complicada, ¿verdad? Porque estamos muy afectados por la cultura de este tiempo, por las mentiras culturales. Y acá el problema no es la inmoralidad, nuestro mayor dilema, nuestra mayor tensión, la inmoralidad o la grosería o no sé qué cosa. Es literalmente la lucha contra la mentira cultural. Entonces, ¿qué pasa? En esta vida nosotros venimos al mundo y tenemos como el propósito principal ser felices. Ser felices, ¿verdad? Encontrar el propósito de nuestra vida, realizarnos como persona. El sistema te hace creer que todo lo que vos, o sea, tu felicidad va a depender de lo que vos haces en esta vida. El resultado de este siglo, ya que Pablo nos dice lo que nosotros a este siglo no nos tenemos que conformar. Sin embargo, esa mentira del mundo
te empieza a afectar en todas las áreas de la vida. La parte de tu identidad, tu parte existencial, te afecta en tu parte sexual, la parte relacional, en la parte laboral y en la parte económica. Entonces, haciéndote ver que si vos encontrás la mujer de tu vida, vas a ser feliz. Si vos encontrás el trabajo que te apasiona, vos vas a ser feliz. Si vos encontrás lo que te gusta hacer en la vida, vas a ser feliz. Y todos estamos detrás de esa felicidad y detrás de encontrar los placeres o gratificaciones inmediatas. Esta es una generación que necesita gratificación inmediata para ser feliz. Esta gente no tiene gratificación inmediata y no pueden salir adelante. Entonces, cuando algo en la vida, porque la vida te da aflicciones, frustraciones, tribulaciones, porque hay enfermedad en la vida, hay cosas que no salen como querés, y el sistema te inventa una visión de la vida y hace que vos te ilusiones de una supuesta vida que te va a hacer increíblemente feliz. Y vos generás ese estado utópico en tu mente. Y todo empieza a girar en torno a eso y empezás a tener temor. ¿Será que no voy a poder conseguir esto? ¿Será que voy a ser pobre? ¿Será que yo no voy a realizarme como persona? Yo no sé si me gusta eso. Entonces todo eso empieza a operar en la vida. Y nosotros no podemos entender el verdadero propósito. Yo creo que si vamos a hablar hoy de los hombres, yo creo que el hombre es más golpeado en esa área que las mujeres. El hombre de Dios, dice la Biblia, que tenemos que portarnos varonilmente y debemos esforzarnos. Tenemos que velar y estar firmes en la fe. Eso significa que van a haber tribulaciones y van a haber altas presiones. En la vida va a haber presiones muy fuertes. Eso es algo normal de la vida. Nosotros vivimos huyendo de la frustración. Hoy a todos los niños se les enseña prohibido frustrarte. Mi hijo, no te frustres, toma el celular, Después le aburrió y ese juego, otro juego y así. Porque está prohibido frustrarse, hoy está prohibido entristecerte. Porque si vos te entristeces no sos feliz. O sea, vos te vas en tu trabajo, tu jefe te trata mal, o en tu facultad no es lo que te gusta, o tu familia tiene tantos problemas, entonces eso te hace triste y la vida te engañó y vos para siempre vas a ser el hombre más infeliz del mundo y nunca te vas a realizar como persona. Esa pues es la mentira demoníaca del sistema del mundo. Y Pablo dice que renovemos nuestro entendimiento para conformarnos, para comprender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia dice, trabaja, guarda. Vos sos a Adán le dijo, anda a trabajar, guarda el huerto. Tomá, yo te doy esto, vos tenés mi carácter para tener una capacidad justa, administrativa, planificada, trabajar. No estás solo, te doy una mujer, multiplicate. Dice la Biblia también que la gloria de los jóvenes es la fuerza. O sea, Dios nos dio fuerza también. Dice Pablo a Timoteo, el que no trabaja, por ejemplo, y no provee para lo suyo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hoy no te gusta el trabajo, no te gusta lo que estás viviendo, en eso que te tenés que sacrificarte, y vos decís, no, ahí no estoy teniendo un propósito. Todo lo volvemos con un propósito existencial de acuerdo a la felicidad y no para reflejar el carácter de Dios. ¿Qué se genera? Inmadurez emocional, no tenemos tolerancia a la frustración y buscamos la gratificación inmediata. No hay disciplina, se genera ocio excesivo, entretenimiento reemplazado por el trabajo y el servicio. Todo eso es el sistema de este mundo, gente. Después hay un egocentrismo fuertísimo, dificultad para pensar el bien de los otros. Qué difícil es pensar hoy en el bien de los demás. Decime si no. Todo el día estamos ensimismados porque nos falta algo. No pensamos. La falta de compromiso, nuestras relaciones son superficiales. Tenemos miedo al sacrificio, al matrimonio, a comprometernos. No porque no me gusta, porque esto, no hay una mujer o un hombre en la iglesia. Acá no hay ni un hombre churro que valga la pena y ni hay ni una mujer linda que valga la pena. ¿Verdad? Sin embargo, Cristo murió por ellos.
No, en serio. ¿Y quién está gobernando? ¿La cultura o la cultura de Cristo? Entonces este mundo está permeando a full y nosotros no vemos que nuestra santidad, la santidad de Dios es el propósito de nuestras vidas. No hay afecto natural, somos fríos emocionalmente, nos falta empatía. Es una señal de una sociedad caída y dificultad para soportar la presión. Todo eso, hermano querido, viene del mundo. Y si nosotros no tomamos estas cosas en serio y teniendo la verdad de Dios como algo a lo cual nosotros tenemos que seguir y no dejarnos llevar por eso, lo único que nos va a hacer feliz verdaderamente es la vida eterna. Acá nosotros vamos a tener aflicciones y nuestra bendición es ser como Cristo. No hay nada mejor que eso, reflejar el carácter de Dios. Eso es el todo del ser humano. No, pero bueno, a ver, ¿quién se emocionó con esto que le dije? ¿Quién se emocionó? No vi acá nadie emocionado. Ya, ella se Nadie saltando. Yo no vi Ya. nadie emocionado. Acá ahí se emocionó. está Bien, mal. varón, ahí se emocionó. Gloria a Dios. Fíjense cómo nuestros afectos están muy influenciados por la cultura de este siglo. Entonces, eso es fundamental. Por eso fraccionamos nosotros la fe. Por eso la dividimos y no la llevamos a vivir objetivamente en otras áreas de nuestra vida. Pero Dios es bueno, gente. Le tener al Espíritu de Dios, eso no lo aprendemos estamos renovando el entendimiento, estamos aprendiendo. Así que, joven, te voy a decir una cosa, el sistema del mundo no quiere que seas un hombre varonil, el sistema del mundo quiere que seas pusilánime, no quiere que resistas a la presión, quiere que sea afeminado. quiere que vos recibas una gratificación inmediata y que eso sea lo tuyo. Ahora, tenemos que hablar del placer también, porque eso también está fraccionado. Por supuesto que Dios es el dueño del placer, gente. ¿Acaso Él no hizo todas las cosas para que disfrutemos y nos gocemos? Las relaciones de amistad, Dios quiere que tengamos amigos. Dios quiere que nos riamos a carcajadas con nuestros amigos. Eso del entretenimiento, Dios también creó esos momentos para que descansemos, el día de descanso, para que también podamos alegrarnos con lo que queremos y disfrutemos del gozo de nuestro trabajo. Dios quiere eso. Dios te dio órganos que son especiales para recibir placer. A través de estímulos, ellos reciben placer, pero es en el tiempo correcto. Y ese es el gran problema, porque el sistema del mundo te pide que vos gratifiques, y ese es el pecado, te lleva a tener placer inmediato, sin tener en cuenta el día del mañana. No habrá otro mañana. Sin embargo, el placer que Dios te da está colocado en orden y pensando en el futuro. Y no hay nada mejor que eso, porque esa es la verdadera felicidad. Ya resumí todo más o menos en... Sí, ¿vos querés añadir algo sobre las mujeres? Porque Bueno, ya compraron su entrada para Shakira, por ejemplo. Sí, eso tenemos que ver. Bueno, las luchas más comunes en la mujer tiene que ver, por ejemplo, una de las varias, pero yo creo que las más comunes son las relaciones emocionales, ¿verdad? Esa dependencia emocional que normalmente quiere darle esa mujer, obviamente, a un varón. Las cristianas creen que tal vez casándose ellas van a poder, además de cumplir la voluntad de Dios, por fin alguien que le ame con todo su corazón, ¿verdad? Esas suelen ser las luchas, digamos, ¿sí? Después, además de, o sea, en las relaciones emocionales entra, por supuesto, tu mejor amiga, que tiene que ser solamente contigo, hacer pacto de sangre, y si tiene otra amiga, qué problema, porque ya, Dios mío, qué clase de amiga es, ¿verdad? Entonces, son luchas normales que tenemos como las mujeres. Después, por ejemplo, es otro, digamos, la obsesión con la apariencia física. Cree que X lista me hace más linda, o yo debo tener este estándar de belleza porque así voy a ser fashion, voy a ser linda, me van a mirar. Y bueno, sí, entendemos también que los varones, Dios les hizo más, ¿cómo se dice? Mirones. Forzudos. ¿Cómo se dice? Más sexuales, entonces por ende... Visuales. Pero tiene que ver con que son sexuales, entonces ellos son por ende más visuales, en el sentido que
les gusta más ver la apariencia, digamos, física de la mujer, ¿verdad? Entonces, por ende, por supuesto, la mujer cree que siendo cada vez más linda, obviamente va a tener un caché más alto de candidatos, ¿verdad? En fin, esa ya es otra predica. Pero normalmente entonces eso hace, y hay algo fundamental que justamente hace el sábado pasado, de que se ríe Carlos, hablamos de, digamos, la idolatría del romanticismo en la mujer. La mujer demasiado en esta generación ya creció en una cultura en donde el romance es lo primero para definir con quién me voy a casar. Entonces se ilusiona en que ese hermano, Federico siempre dice eso, acá normalmente los varones tal vez no tienen mucho adiestramiento en el romance, ¿verdad? Pero las mujeres creen que porque no le habló bien, porque no le trajo, qué sé yo, ciertas cosas, bueno, alguna tal vez porque no tiene mucho, ¿verdad? Yo sé que acá ustedes no, chicas, esto es en otra congregación, ¿verdad? Pero, en fin, entonces muchas veces nosotras también tendemos a idealizar y a idolatrar el romance, y eso no es solamente las solteras. Cuando estamos casadas, nos casamos con nuestro hermano cristiano, que era el mejor cristiano de la congregación, y después no era tan romántico, ¿verdad? Y creemos ¿qué es lo que pasó ahí, verdad? En fin, esa es otra prédica, hermano querida. Pero les voy a decir una cosa, chicas. La realidad es que nosotras seguimos siendo tentadas con todas esas cuestiones que son hoy bastante, digamos, o parte de la cultura. ¿Por qué? Porque, como dije hace rato, Pablo estaba advirtiendo que esas mentiras de la cultura están infiltradas adentro, y sin querer queriendo nosotras entonces también adoptamos ese sistema de pensamiento, y hoy más que nunca lo vemos en las redes sociales, en las series, en las películas, en las telenovelas. La telenovela lo era el típico, la pobre que encontraba un millonario, ¿verdad? Y eso solamente pasa, Rosa Salvaje, año 1986. ¿verdad? Y eso, chica Silva ahí dice, se notan los fans acá. Bueno, entonces, ¿ven cómo sin querer queriendo ustedes dicen, ay, pero es en una novela, nomás, ay, pero una serie nomás? No, pero vos encaja, querida. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en tu ser y vos todavía sos vulnerable a las tentaciones de pecado. Entonces, si vos no sos consciente de esas mentiras, fácilmente vas a ser presa de esas mentiras. Y sí, la soltera y también la casada, ¿verdad? Amén. Una cosa final, mi querido Repti y gente, por favor no se vayan todavía, vamos a terminar en 10 minutos, pero queremos hacer también preguntas porque nos quedó corto todo este tema. Teníamos para hablar vamos ya a fundamento, el tema de entretenimiento, por ejemplo, tome es lícito, no tome conviene, cómo aplicar esas áreas grises en nuestra vida con la santidad. Y también quiero aportar una cosa final, porque estuvimos hablando de eso, pero hay una cosa también, que esto es algo espiritual, gente. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne también. Entonces hay que entender que también hay factores espirituales que están en juego con relación a la santidad. Y nosotros tenemos que tomar en serio las cosas espirituales. A veces nosotros no tomamos en cuenta y vivimos una vida muy fría espiritualmente, en el sentido de que no, el concepto nomás que yo ya sé y todo eso, y a veces nos exponemos a cosas. Sin embargo, la Biblia dice: el que esté firme, cuidado que no caiga. Y también dice la Biblia que lo que hace sin fe te es pecado, porque hay muchas cosas de la conciencia débil. Y aparte también que hay un mundo espiritual que está armado, hermano querido, para prepararte para que vos puedas caer. Puedo decir justamente para, tal vez, no sé si vamos a pasar después a las preguntas, pero tal vez con respecto al entretenimiento, algo que a mí me ayuda, un consejo práctico que yo entiendo, a veces nosotros nos olvidamos, como dijo el pastor Federico, porque creemos que tenemos ya ese entendimiento, ese conocimiento, nosotros automáticamente dejamos de ser vulnerables a la tentación del pecado, y eso nunca ha pasado, nunca. O sea, vemos en toda, digamos, la Biblia que eso no ha pasado, y por supuesto también la experiencia de los cristianos. Entonces, el hecho de que vos hoy sepas las consecuencias de consumir cierto tipo de entretenimiento no significa que para vos sea lícito no tener, o mejor dicho, vos puedas de una manera prolongada y habitual tener que consumir eso, porque muchas veces es el pensamiento de la gente. No, yo ya sé.
Yo ya entiendo que eso es pecado, ya conozco súper bien, tengo las premisas bien definidas, conozco bien los peligros, ¿verdad? Entonces dice, a mí eso no me tropieza. Entonces yo veo, o sea, discúlpame, vos sos el parámetro, vos sos un querubín, un arcángel Miguel. Mi querido hermano, el hecho de que vos sepas y que ahora mismo en ese momento no te esté tropezando, no significa que no te vas a sentir tentado en algún momento de tanto que estás viendo. Ejemplo, las series que hoy vemos, ¿verdad? Y hay un montón de esas cuestiones. Acá él dice que quiere que pregunte, pero algo que a mí me ayudó en mi vida práctica, no porque yo tengo el entendimiento y el conocimiento, encima hoy yo tengo 42 años, hoy yo ya no soy tentada en como yo era tentada cuando era más joven, así como ustedes. Pero eso no significa que yo no siga teniendo esa naturaleza pecaminosa, que yo puedo también en algún momento ser vulnerable. Entonces, algo práctico que me ayudó muchísimo es a entender, por ejemplo, una de las doctrinas centrales del cristianismo, que es la corrupción total del ser humano, otros conocen como la depravación total, y eso a mí me ayudó a entender que yo sigo siendo vulnerable al pecado. Aunque yo hoy tengo un corazón nuevo, con nuevos deseos y con el deseo de amar a Dios con todo mi corazón, yo sigo luchando con una naturaleza pecaminosa que si yo tengo hábitos pecaminosos y carnales, o mejor dicho, esos hábitos carnales, o algunos podemos ponerle hábitos terrenales, ¿verdad? Bueno, se pueden convertir, exactamente, eso se puede convertir en hábitos pecaminosos, ¿verdad? Porque todo aquello que me lleva a pecar y apartar de Dios, por supuesto, es estimular. Bueno, sí. Pero me interrumpieron acá en este momento espiritual que les dije, de verdad, chicos, hay cosas de su santidad que ustedes tienen que ir a orar, ustedes tienen que derramar su corazón delante de Dios, derramar si están alguna amargura, alguna situación. Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas que pasemos porque tenemos que experimentar también el poder del Espíritu Santo en esa área. Hay cosas que nosotros la dejamos y no, Dios quiere que te vaya a arrodillarte. La única solución de ese problema es orar. Tenés que ir a entregarte. En otras cosas es accionar, ser ordenado, planificar y tener que ser disciplinado. Pero hay cosas espirituales que estamos pasando de repente y tenés que ir, hermano, y aprender un poco a que Dios lleve tus cargas. Aprender también a que Dios te consuele. Aprender a que vos, la injusticia que te hicieron o lo que hayas pasado, que vos derrame delante de Dios. Entonces, eso también es, hermano, fundamental con el tema de la santidad. Amén. Bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿Sí? Pregunta y respuestas. Pueden levantar sus manos y va a ir una persona con un micrófono. Pueden levantar sus manos por ahí si hay algún líder que quiera romper el hielo, porque usualmente alguien tiene que romper el hielo siempre. Ahí está, bien ahí. Gracias, Pati. Excelente tema. Solamente que mientras estaba hablando yo decía, creo que nos olvidamos que vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo. Y eso hace que entonces pensemos, esto me es lícito, esto no me es lícito. Coramdeo. Eso me ayuda muchísimo. Ese es un principio que a mí por lo menos personalmente me sirve muchísimo, que entender que yo estoy delante de Dios y mis pensamientos Él ya está viendo. Y Él ve cosas que yo ni siquiera pensé. Entonces eso me ayuda a mí a tener una santidad práctica. No sé si alguien va a preguntar porque ella creo que hizo una acotación. ¿Alguien quiere preguntar? Mientras alguien quiere preguntar, voy a hacer ese tema. Eso es muy importante también para la confesión de pecados, por ejemplo, porque Dios ya ve ya lo que hiciste. Entonces, esa oscuridad que está en vos, Dios ya supo lo que hiciste. Vos nomás te estabas reservando y atajando y conteniendo eso. Y tratando de hacer que los demás no se den cuenta, o vos mismo no estás rindiendo eso delante de Dios. Si Dios ya vio, si Dios ya supo lo que pasó, entonces, ¿qué cuesta que pongas delante de Dios y digas, Señor, acá yo no me estuve santificando, y te pido que me santifique, confieso mi pecado, reconozco, quise hacer esto, caí, anhelé algo que no está de acuerdo a tu santa voluntad. Y Señor, acá estoy, restaurame y quiero seguir dando fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo no creo que no haya preguntas. Santi, ¿no querés romper el hielo, varón?
Tranquilo, chicos, pregunten, no tengan vergüenza, miedo. ¿A quién le hago daño No, yo acá viendo no esta serie? tenemos- Ah, ya está. No hay Acá piedra Repti escondida, habló, Seba, después vos dijiste algo de Shakira, no sé. ¿Por qué no hablamos un poco de Allá Dale, se va a dale, hacer. temas de pues. conciertos, temas así? La vez pasada, Pregunten. ¿viste? Le pareció Shakira Inés. Qué pena. La cultura nosotros nos vende una locura, que siendo esto, lo que yo va a ser feliz. La realidad es que, así como decís, es como que estamos inundados de eso. Donde sea que nos vamos, incluso en la casa, donde sea, ¿verdad? Están inundados de esas cosas. Gente que vive así. Entonces, yo creo la Biblia, que oro. ¿Cómo puedo, o sea, cómo puede uno, por ejemplo, empezar a destruir esas mentiras que están así sistematizadas? Aparte de eso, aparte de que yo leo, estudio la Biblia, oro, ¿por dónde me recomendaría a mí? Bueno, si el Espíritu Santo está en vos, la Biblia dice la unción del Santo está en vos y Él te va a guiar a la verdad. Entonces, vos estás ya leyendo la Biblia, capacitándote, renovando tu entendimiento. Entonces tenés que aplicar también la palabra de Dios. Hay cosas que tenés que aplicar en tu vida y eso va a traer así como que, por eso dice la Biblia, cómo el hombre limpiará su camino, dice, guardando la palabra de Dios. Y guardar significa obedecer. A veces vos, por ejemplo, en algún caso, te pongo un ejemplo tonto, ¿verdad? Vos decís, ni tentación tengo hacia esta persona, pero constantemente ustedes están estimulando así algo siempre juntos, solos, sin la protección de nadie. Entonces vos no tenés deseo, pero en un momento dado eso se puede despertar y vos practicás y huís y no provees para la carne, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces ahí vos estás aplicando la palabra de Dios y eso también te va a ir dando sabiduría en el momento. Ahora, yo creo que entendiendo también la cosmovisión bíblica es importante. A mí eso me trajo luz a mi camino. Eso es algo progresivo también, Seba, no es el día a la mañana. Por ejemplo, la Biblia nos enseña cómo ordenar nuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos, estamos viviendo una situación en la vida y nos preocupa con quién nos vamos a casar, nos preocupa cuál va a ser nuestro destino económico y todo eso. Y la Biblia dice, un día a la vez, ocupate de lo que tenés que ocupar ahora. Ya después hay cosas que Dios tiene control y es soberano y Él se va a encargar. Y así vos vas construyendo y edificando la palabra de Dios en tu vida, ¿verdad? Amén. Así es. Siguiente. Allá hay dos manos, Tony. A mí normalmente una vez me preguntaron algo que era que cuando uno lee a veces unos libros, precisamente los puritanos vos lees, encontrar un lenguaje que a veces vos no ves en tu vida reflejado. Por ejemplo, te dice, vos tenés que odiar y repudiar el pecado, ¿verdad? Pero a vos te tienta el pecado. No es que odias al punto de decir, esto es asqueroso y no quiero nunca, o sea, no es que no quiero, o sea, sabes que no querés pecar, pero no sentís ese odio y rechazo del pecado. Y a veces eso hace que la gente o algunas personas, que ya me pasó, que me dicen, entonces me hace dudar, yo soy salvo, porque yo no odio así como ellos dicen hay que odiar. Entonces, porque dice, si vos no odias el pecado, tenés que plantearte si realmente, ¿entendés? Entonces a veces hay esa confusión también dentro de la santidad, tal vez por el lenguaje un poco, vamos a decirle, Clásico. poético, tal vez inclusive, genera esa duda, ¿verdad? ¿Cómo en la práctica se lleva ese odio y rechazo así al pecado? Bueno, se me viene esto a la mente mientras Tony está hablando, ¿verdad? Que uno, yo creo que, porque los que leen los puritanos, entre paréntesis, es una bendición, y en especial las oraciones puritanas, por lo menos para mí, son de tanta bendición, ¿verdad? Ahora, ellos tienen un lenguaje muy poético. En aquella época no habían tanto vocabulario, digamos, hoy, como dirían los chicos, random, ¿verdad? Entonces, evidentemente tenía un lenguaje mucho más, digamos, que profundo y litúrgico, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas que hace que los chicos vayan a un extremo es justamente la edad o la inmadurez o la inexperiencia que tiene la edad biológica, ¿verdad?
porque es natural. La Biblia dice, ¿verdad?, que el joven tiene muchísima fuerza, como dijo Federico, ¿verdad? Pero una de las características que tiene, dice que la necedad está ligada luego a su corazón, está bastante jodido el tema, ¿verdad? Entonces, eso habla de que evidentemente en su inexperiencia lucha con esos extremos y quiere llevar, ¿verdad?, de que esto es blanco-negro y siempre polarizamos, o es todo o es nada, ¿verdad? Y no somos pacientes. Eso es justamente lo que yo creo que podemos ver también, por ejemplo, en el ejemplo de Roboam, cuando el hijo de Salomón va y tenía la oportunidad de tenerle a todas las tribus y él le pide consejo a los ancianos y después le pide a sus amigos. Y díganme quién le dio el consejo bueno. Los ancianos. ¿Y quién le dio el consejo malo? Y a causa de ese consejo inexperto, ¿verdad?, parte de la edad, porque cree que tiene fuerza y porque cree, ¿verdad?, que puede conquistar el mundo, muchas veces el cristiano en la práctica también cree que con la fuerza que tiene él será la nueva generación, que no será como la pasada que está conociendo ahora. Y entonces él, obviamente, genuinamente, pues yo no dudo que ese joven quiere hacer las cosas de una manera pura y gloria a Dios, ¿verdad? El asunto es que lucha con la tentación. Yo creo que hay que sumar ahí en la lista de luchas de un joven con ese, digamos, extremismo. Y ahí lo que hay que un poquito también ser paciente y vivir un día a la vez. Paz a tu corazón, mi hermano. Vas a lograr ser como John Owen. Amén. John Owen, perdón. Hay que leer a John los Owen puritanos entre en noviembre. paréntesis. Una cosa tremenda es, nosotros estamos en una generación que no tenemos mucha paciencia y estamos acostumbrados demasiado a todo lo que nos genera buen pasar, y la santificación es un proceso. Entonces rápido nosotros ya queremos ver eso, y es como cuando hace dieta, cuando hace cualquier cosa, rápido, y Dios no me contesta, y yo ya hice todo para Y ya Dios, no soy salvo. y él no me está respondiendo, entonces no puede Chelita, ser. ¿verdad? Entonces, En fin, pues. eso también nosotros tenemos que entender, y simplemente el tema de aborrecer es el pecado que vos no querés para tu vida. Así. ¿Sí? ¿No lo querés? Así. No es algo que querés, vos querés santificarte y buscarle a Dios. Aunque a veces Eso le mire es. con cariño, no lo crees. Bueno, después el varón que está allá. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Varón, Pastor, hablaste de que hace... más fuerte, varón, más Ok. fuerte. Hablaron hace minutos de que si a un lobo le meten en un ecosistema vegetariano, ese lobo le abrís la puerta y va a volver a ser lobo. Y a veces uno mismo, el lobo, o alguien cercano a su familia es el lobo, pero también la Biblia nos enseña de que el poder de Cristo transforma. Y quería que comparta con nosotros cómo saber sobrellevar ese momento de transformación. Bueno, eso es algo que depende de Dios, hermano querido, y tenemos que seguir orando por nuestra gente querida y nosotros seguir reflejando el carácter de Cristo. Y a veces nosotros somos demasiado justicieros y queremos ponerle la ley, ¿verdad?, a la gente que no es cristiana, y no le aplicamos la gracia y la misericordia. Como dije, el poder político tiene una espada para castigar, pero nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo, su gracia, y tener paciencia con ellos y con nosotros. Porque a veces nosotros decimos, Dios no está conmigo, realmente ya se hubiesen convertido. Entonces hay que tener muchísima paciencia y van a llegar los tiempos de Dios, porque eso depende de Dios. A vos te toca hacer lo que te corresponde, vivir esa vida que refleje el carácter de Cristo, su gracia, estar siempre dispuesto a escuchar y todo lo demás, aunque sean injustos contigo, aunque te persigan, todo eso. En el mundo vamos a tener aflicciones y Dios nos va a ir dando gracia de acuerdo al contexto también. Ahora, nosotros no tenemos que aplicarle la gran Juan y la gran Santiago, ¿verdad?, que se van a una ciudad y quitan el polvo a los pies y Señor, envía ya fuego del cielo acá porque esta gente no se va a convertir, ¿entendés? Entonces, nosotros, como dice el Señor, ¿de qué espíritu sois? Así que este es un tiempo que nosotros tenemos que soportar con paciencia. Esto también nos muestra la soberanía de Dios, nos muestra que esto depende de Dios, que no es que nosotros hacemos un poder mágico, esto ocurre. Así que amarle a nuestra gente que aún no le conoce al Señor y ser una puerta, ¿verdad? Hay un video que hoy estuvieron enviando en los grupos, justamente un gran predicador, ¿verdad?, está en un debate con un ateo y el ateo de la nada le pregunta, ¿Dios le salva a alguien que se suicida o algo así? Y él le dijo, eso no es el momento del debate y no sé qué, él salió ganando ahí,
pero el ateo preguntó también porque su esposa era una persona que se suicidó, ¿verdad? Y tal vez lo que estaba buscando, tal vez un auxilio a que ese varón le pueda dar una palabra, ¿verdad? Porque no lo iba a preguntar de una manera personal. Así que a veces nosotros, como dice la Biblia, santificar a Dios en nuestros corazones, hacerlo con mansedumbre, y acuérdense que nosotros tenemos que ser llamados a amar a la gente, y a veces nosotros lo único que queremos es predicarle la verdad y nos abrimos a la persona. Es más fácil que vos venga, le predique, haga un milagro y te vayas, que trabajes con ese enfermo de una manera, ¿cómo se dice? No gradual, de una manera que te importe su vida y su necesidad. A nosotros a veces no nos importa la necesidad de la gente. Queremos venir a predicarle porque necesita de Cristo y no importa más nuestras necesidades porque le queremos y no queremos que se vaya al infierno. Pero a veces a esa persona le duele su pie, a esa persona le duele su corazón, a esa persona necesita que le dé una mano, y eso es lo que tenemos que aprender a nosotros, a ser empáticos también con los no creyentes. Otra ¿Alguien pregunta más? ahí. Allá. Un poquito más fuerte, por favor. Yo les quiero preguntar cómo podemos guiar a un recién convertido en cuanto a la santidad o aconsejarle. Bueno, ok. Con paciencia, con mucha paciencia, porque a veces sin querer queriendo en ese proceso de ir enseñándole a la santidad, nosotros condicionamos nuestra ayuda. Ejemplo, si no hace ciertas cosas o no aplica mis consejos, yo me enojo con él. Y aunque tal vez no le mostremos nuestro enojo de una manera, estoy enojado contigo, nuestras actitudes son reacias, son impacientes, son iracundas, ¿verdad? Son rencorosas. Y la realidad es que el proceso de santificación, si esa persona ya tiene la gracia de haber nacido de nuevo, es diferente al que tenemos nosotros mismos. O sea, en eso nosotros no podemos poner un límite o una caducidad, en tal tiempo voy a tener que ser. Y sin querer queriendo, entonces nosotros en ese tiempo perdemos la paciencia, la constancia, qué sé yo, no sé, le invitas a la iglesia y no viene, ya te enojas porque no vino, ¿cómo no va a venir? Le estoy ayudando y Dios mío, ¿verdad? Y bueno, en fin, entonces ahí con eso lo que evidentemente Dios también nos ayuda es a que nosotros podamos practicar el carácter de Cristo. Entonces, como dijo Jesucristo, ¿qué hacemos de más si solo amamos a los que nos aman, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados a un nivel mucho más profundo que solamente nos correspondan a nuestros consejos y a nuestra ayuda. No, nosotros estamos ahí incondicionalmente y no condicionalmente. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Si nació de nuevo la persona, Dios se va a encargar de eso. Vos estás nomás a su lado, acompañar, hacerle el proceso de incluirle dentro de la congregación, ser ese puente para que se pueda ella misma afirmar, pero te garantizo que el Espíritu Santo va a hacer la obra, porque un nacido nuevo, dice la Biblia, que quiere beber la leche espiritual no adulterada, ya es una persona viva espiritualmente, así que ella misma va a mamar las cosas del Señor. Amén. No sé si hay uno más y nos vamos más. ¿Hay una última o cerramos acá? ¿Otra pregunta? Vamos, gente, nadie pregunta nada incómodo. Acá más. Pregunta más a lo que nadie quiere preguntar. ¿Le puedo perdonar Sabemos a mi que vas a marido preguntar. Darwin? Ahí, Maga. Ahí este varón quiere preguntar. ¿Cómo lidiar con un joven empresario? Paz. ¿Dónde? Ah, Hola, ¿qué dale tal? fuerte, dale, Gerard. Vos sabés que... Parate que te vean, vos sos soltero, hermano. Y vamos ahí. Amén, amén. Es complicada mi situación. Me llegó un text acá en el WhatsApp al PB, me dijo: Dani, yo sé que vos ni esta y vas a leer lo que quiero preguntarme. Dijo. Puntualmente dicen: si uso bikini, ¿soy menos santa? Pregunto. Anónimo nomás chure. Muy bueno, esas son preguntas que realmente son las incómodas que tenemos que contestar, sinceramente. Bueno, después, baby. Bueno, muy bien. No es menos santa. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que cuál es la regla de vestimenta de la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia dice abiertamente que nuestra vestimenta tiene que ser para guardar el pudor. Y pudor significa desnudez.
La vergüenza, ese sentido de vergüenza que tenemos para cubrir las partes íntimas. Entonces, las modas, ponerle todo lo que vos quieras, todas las ropas, todo lo que tenemos, aquí todo lo que tenemos, es parte de la cultura. Entonces, un cristiano tiene que entender que a pesar de que existe una moda y una práctica común que lo hacen todos, ¿por qué? Porque todos los seres humanos tendemos a medir lo que vamos a hacer, por ende vestirnos lo que usa la mayoría. Entonces, eso aplicamos también con el traje de baño. Si todo el mundo usa, por ejemplo, ese es un dilema súper importante para la mujer cuando va a usar algo, ¿verdad? Está súper insegura si nadie usa como ella, pero está súper segura cuando la mayoría tiene lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque es algo intrínseco. Nosotros como seres humanos medimos, eso hablan los sociólogos, los antropólogos, ¿verdad? Los psicólogos, de ese sentido de querer hacerlo todo igual y más o menos nuestra seguridad. Si todo el mundo lo hace, ay sí, entonces yo estoy haciendo bien, ¿verdad? Medimos. Entonces, nosotros también somos tentados entonces con la ropa a medir o tener ese parámetro para medir lo que nos vamos a poner. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que cubrirnos. Y cubrir es cubrirse. Yo pregunto, chicos, si tenemos sentido común, ¿un bikini puede cubrir? Porque hemos reducido partes íntimas solamente a los órganos genitales, que cada vez está cubriendo menos los órganos genitales, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, mis amadas hermanas. Nosotras vamos a poner la regla de lo que el común denominador lo hace, porque la cultura lo dice o porque la Biblia lo dice. Entonces, una vez más, coram deo, estamos delante de Dios para tomar ese tipo de decisiones. Y algunos dicen, eso no es tan trascendental porque Dios conoce mi corazón. Y llevan al argumento subjetivo de yo no chismoseo, yo no robo. ¿Y qué tiene que ver que no chismosee, que no robes? ¿Con qué? Tenés que tener pudor. ¿Verdad que no tiene nada que ver? Entonces ese tipo de argumento la gente lleva para tratar de rebatir que tenés que cubrirte, mi hermana querida. En fin. Bueno, sí, eso por ejemplo, si vos vas a usar bikini, Dani, no, eso sí. Eso es categórico. Eso es categórico, bueno, gracias al Señor. Bueno, gente, vamos a apelar al corazón y vamos a ver lo que dice la Biblia. Fíjense, si es un cristiano el que dice, no, es recomendable que vos te muestres todo. ¿Qué diferencia hay entre un bikini y ropa interior, por ejemplo? A veces la ropa interior es más casta que el bikini, ¿verdad? Están esos bombachones. Pero si es cristiano, entonces somos religiosos. Ahora, si es una musulmana, no hay problema. Usan su burka. Qué valiente, ¿verdad? Sí. Usan su burka hasta acá, Así inclusive, wow, qué increíble, tal cosa, tal cosa. Después, la vez pasada estuve viendo un video donde en una playa musulmana, que es hermosa, esta playa tan linda que está en... Qatar. Bueno, no. Dubái. Donde está todo, bueno, X, no es Mauricio, pero por ahí cerca. Justamente le dicen ahí, disculpe, ustedes no pueden estar así porque somos musulmanes. Ustedes tienen que cubrir su... Y claro, ahí nadie, disculpe, ¿verdad? Pero cuando se trata de esto, fíjense la guerra que hay. Cuando está Jesús de por medio. Pero la guerra está dentro de la iglesia. Claro, sí. Cuando es con el tema de la palabra del Señor. Ahí cuando está Jesús de por medio, ahí hay una aniquilación entre los miembros de la iglesia, de redes sociales, desastre. Ahora, nosotros estamos en una cultura occidental también, gente. A veces, vos si querés irte, por ejemplo, a un lugar, qué sé yo, te vas de vacaciones y no encontrás burka, por ejemplo, ¿verdad? No encontrás burka, ¿entendés? Entonces, vos tenés, por ejemplo, que si vos haces en tu fuero íntimo, ponerle en tu casa, donde sea, no estás vos pues, mostrándote tu desnudez a todo el mundo, ¿entendés? Y nosotros a veces cometemos ese tema, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va a otro lado otra vez, sin discutir el tema del bikini. ¿Sabes dónde se va? Que demasiado querés mostrar ese gran físico que lograste en todos los últimos meses y tenés éxito en el verano. Y te quitas así. Y algunos se quitan así, los tic, ¿entendés? Entonces... Varios ángulos. Entonces es un tema que realmente es delicado. La Biblia dice una cosa, mi amor, con relación a la mujer. Dice, la verdadera belleza de la mujer, dice en Timoteo, es esa mujer que se viste de buenas obras.
la que dice, la que tiene un corazón tierno, un corazón sujeto, apacible, ¿verdad? Esa dice que son las buenas, las bellezas de la mujer. Y a veces nosotros, quitarle el bikini o lo que sea, le damos más importancia a todo lo exterior, a la cáscara, y no nos fijamos en esas cosas. Y yo le culpo eso lo primero a los hombres, porque al final los hombres se fijan de repente más en la parte exterior y no ven lo precioso y maravilloso Cierto, acusado. de la obra del Espíritu Santo ¿Cierto? en el corazón del hombre, ¿verdad? Y como dice acá Repti, a veces nosotros los hombres creamos la demanda, ¿verdad? Entonces, gente, realmente, claro que sí, el ser humano es creado a imagen de Dios y somos bellos en ese sentido, pero vamos a darle más fuerza a las cosas espirituales y darle el valor que corresponde. Amén. Amén. Y una Bueno. cosa nomás, Pastor Fe, que entre paréntesis, esto ya hemos va. hablado en varias oportunidades con respecto a la belleza, la vestimenta. Voy a volver a tocar en el discipulado. Pero una cosa que siempre le digo a las cristianas, la belleza hizo Dios. La belleza es de Dios. Entonces, a veces también se va, la cristiana se va al otro extremo. Cuanto más fea, más santa, y eso no es así. Sí, claro, cierto. Y la belleza cierto, es de Dios. Cierto es. Entonces tenemos que también glorificar a Dios con la belleza. El problema es que nosotros tenemos un concepto de belleza muy secular. Exactamente. Tenemos el estándar de belleza con las Kardashian y todas esas chicas, ¿verdad?, seculares. Entonces, cuando queremos nosotros arreglarnos, también asumimos que vamos a terminar siendo una Kardashian y ser Kardashian es pecado. Así pues asumimos nosotros, siempre una lista, ¿verdad? Tipo hace rato lo que me pregunta Dani, ¿me hace menos santa tener bikini? Otra vez haciendo una lista. No, el asunto es cuál es la idea que tenés con respecto a la vestimenta, cuál es la ley de Dios, qué dice la ley de Dios con respecto a la vestimenta y a toda la vida, porque como estuvimos reflexionando al principio, la santidad es toda la vida, no es que yo tengo una ropa para venir a la iglesia y una ropa para irme a cumpleaños. Así mismo. El estándar de santidad es en todas las áreas, en todos los lugares, en toda la vida. Así mismo. Y bueno, ¿alguien más? Una pregunta más incómoda de este varón. Allá también. Ese nombre, pero me dijeron el tema del beso dentro del noviazgo, ¿cómo afecta a la santidad? Porque hay algunos que te dicen que sí, hay otros que te dicen que no. No voy a nomás de descubrirle a la hermana que me dijo, pero bueno. No, esta pregunta que voy a hacer ya sabemos qué es lo que vos querés, entonces hay que... Pero le preguntaron al lado nomás. Estoy hinchando, Santi. Estoy hinchando, hice un reojo. No, mis queridos, todos los que fuimos novios, tipo se nos reveló después recién, ¿verdad? Este tema, es como que se te reveló después. Entonces, famoso es, después recién dice, puede besar a la novia. Ahora, más allá de todo esto, porque no podemos ser simplistas sí y no, porque ahí es donde nos vamos a ese tema del legalismo. Lo que nosotros tenemos que entender, ¿cuál es el propósito del noviazgo? ¿El propósito del noviazgo es recreativo o preparativo? Ahí está. Entonces, en nuestra cultura, vos desde chico, a los 14, 12 años, te gustaba tu compañerita y tu papá ya te decía, varón, bueno, te declarás. Andá así que ya todos tus compañeros ahí te empujaban. Vos le querés a ella, sí le querés. Fulana, él te quiere. Jamás. ¿Verdad? Y la otra, y no, él es feo. ¿Verdad? Y ahí ya vos te sentías mal. Entonces desde niño, y si la otra, por ejemplo, agarraba al partido, que pucha, ya era tu novia, mano ahí en el colegio, era el ídolo, ¿verdad? Besito ahí a la salida. Siempre un tema recreativo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en los noviazgos cristianos, no quiero matar con él porque cuando no me lleva al cine, cuando nos salimos a cenar, entonces no es el objetivo el recreo. El recreo es para el matrimonio. Dios creó el matrimonio para que nos recreemos. Ahí ustedes pueden ver en Proverbios, para que nos gocemos. Y dice también una parte que se embriaguen de amor. O sea, que estén locos del amor en el matrimonio. Pero el noviazgo es, si vamos a ser de acuerdo a lo que dice la Biblia y el contexto histórico de la Biblia, nosotros tenemos que prepararnos para poder ser hombres de Dios y mujeres de Dios y poder disfrutar con responsabilidad y libertad cristiana
el matrimonio. Entonces, Y eso también es importante, Pastor Fede, como siempre hay que analizar la cultura. El noviazgo tiene, creo que, ¿cuántos años? 200 años por ahí tiene. Pero en la Biblia no existía el noviazgo como tal, era el desposorio. El desposorio ya se hacía un contrato legal para que se puedan casar. Ellos todavía no vivían juntos y ese normalmente duraba de meses a un año. Y ellos ya se iban, fue justamente el caso de María y José, que ellos estaban en el desposorio, ¿verdad? Entonces nosotros realmente no teníamos, o sea, si vamos a hacer, digamos así, como queremos aplicar lo que dice la Biblia, el noviazgo en realidad es un invento muy reciente, pero aunque eso no significa ahora, que entre paréntesis voy a decir, no, es que está mal, es pecado tener noviazgo, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tienen que directamente casarse. Lo que estoy diciendo es que a veces queremos poner esa regla que ni siquiera existe, ¿verdad? Entonces, lo que existe es la santidad. Es importante entender que el beso tiene estímulos químicos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la lógica es que cuanto más besos y más profundos sean, más fácil va a ser llegar a los siguientes pasos. Entonces hay que ser práctico. A veces demasiado nosotros queremos ser simplistas o digamos, no, a mí no me va a pasar porque yo no soy tentado en eso. Todos tenemos sensaciones químicas. Dios nos dio a todo. Aquel que no tiene problemas serios, hay que irse al médico, ¿sí? Entonces es importante entender de que cuanto más estimules tus sentidos físicos, más fácil vas a ceder a la tentación. Así de simple. por ejemplo, bueno, hay que ver el propósito. Ese es el tema. Porque yo te diría a vos, joven, vos fuiste creado para reflejar a Dios. Entonces, si vos querés reflejar a Dios y va a reflejar su carácter, entonces lo mejor es que vos te prepares lo antes posible para poder tener la capacidad y responsabilidad de soportar toda la carga o toda la gracia que tiene que ver con el matrimonio. Y el recreo viene después, ¿entienden? Pero nosotros hacemos al revés. Entonces eso es muy importante que podamos entender. Así que dice, como dice mi amada esposa, 5 segundos. Según un científico que vimos la vez pasada, 5 o 6 segundos, un beso con lengua. Dice que produce oxitocina, produce no sé qué otro tipo de cosas. Y es algo maravilloso y Dios lo creó dentro de un lugar para que tengas placer en tu juventud. Pero ¿qué pasa? Nosotros últimamente no estamos preparados y recién a los 40 eso nos casamos. Y a los 40, para ver si es la voluntad de Dios. a los 40 estás destrozado ya, gente. Entonces, 20 años, 22, en tu mejor momento puedes arrasar. Y una cosa nomás, no es porque no es Hay caso y no caso. es un tema de pro matrimonio esto, pero Claro. voy a decir una cosa, chicos. El matrimonio es solamente para esta vida terrenal. Y vos tenés máximo, ¿cuánto dice la Biblia? 70, 80 años. Y vos mientras tanto estás diciendo, ay, yo voy a ver si es la voluntad de Dios, si fulana, sultana. Bueno, hermano querido, en la eternidad, olvídate, la boda del Cordero es lo único que vas a tener. Y vos, en serio les digo, chicos, esto es serio. Porque lastimosamente, hoy, esta generación se ha dejado seducir por la cultura, en donde último deja para ver si me alcanza el tiempo casarme y tener hijos. Sin embargo, vemos que, entre paréntesis, aquellos fans de los puritanos, Jonathan Edwards tuvo 11 hijos creo. Y él ya tenía, a los 22 años creo que ya tuvo todito su hijo. ¿En serio le digo? Y ustedes quieren ser como, empiecen a por ahí, Santi. gente, a ser como Jonathan Edwards. Sí, no, ustedes quieren odiar el pecado. No, primero, hermano querido, toma lo que Dios ya diseñó claramente y después en el camino vas a odiar ese pecado. Amén. Julio. Bueno, Pastor. después, último, Sí, una... allá, como en Mati Lisboa, Sí, entre paréntesis más, John Piper decía que cuando una persona está en el noviazgo y tiene ganas de dar un beso, ese es el impulso de Dios para que te cases. así rápido. mismo. O sea, Gloria hay al ganas de Señor. beso. Mira lo John espiritual. Piper Gloria a dice, Dios. Dios Por no te está decir otra tocando. cosa, ¿verdad? Matrimonio. Aleluya. Hola, Pastor, viste que hace 2, 3 preguntas más o menos vamos a decir que estamos empezando a entrar en el tema de las áreas grises, ¿verdad? Que es algo que relacionado con lo que preguntó Seba, es algo de la cultura también, ¿verdad? ¿Verdad? Se nos impone a los jóvenes, por así decirlo. Como jóvenes, ¿cuál es la mejor manera para identificar esas áreas grises y cuál es la mejor forma de proceder para ir en contra de eso? Pero ¿cuál área gris? Porque hay muchísimas Hay áreas muchísimo. grises. Por ejemplo, el Ver tema... animes.
¿Qué, por ejemplo, específicamente? Una cosa, porque entre paréntesis. Por ejemplo, de serie, cosas así, ¿verdad? ¿Podríamos? No todo me es lícito, no todo me conviene. Por ejemplo, todo me es lícito, pero no Cierto. todo me conviene. Es porque nosotros, dice la Biblia, todo es vuestro, dice. Todo es de ustedes, son ya justificados, santos. Pero hay cosas, por ejemplo, en la vida que no convienen de acuerdo a la etapa en que estás. Como dice Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque estamos en tiempos malos y difíciles. Entonces, a veces nosotros, sin darnos cuenta, dedicamos demasiado tiempo a cosas que nos gustan, cosas que no son pecados, pero son buenas, pero cuando ya te quitan el tiempo para tu crecimiento profesional, para la crianza de tus hijos, para tiempos familiares. San Agustín de Hipona decía que la santidad tenía que ver con el ordus amoris, que significa que vos tenés que ordenar los... Sí, pero tenés que ordenar tus prioridades de amor. Por ejemplo, amor a Dios, después amor al prójimo. Obviamente cuando hablas del prójimo, ¿quién es tu prójimo ahora mismo que sos soltero, por ejemplo? Tu familia. Pero vos ya sos mayor de edad, entonces vos ordenás tu vida de acuerdo a eso. Tu amor a Dios, tu servicio a Dios, después tu trabajo, y así vos vas ordenando. Porque si el entretenimiento hace que vos pierdas horas de capacitación, eso va a hacer que el día de mañana tu familia no pueda tener, por ejemplo, las bendiciones que vos le puedas aportar por causa de tu entretenimiento. Entonces esa es un área que vos no le estás glorificando a Dios. Es así. Entonces hay que ordenar las prioridades. Esto tal vez dejo para investigación más profunda a ustedes que son diligentes, pero a veces algo que me entendí bastante bien con respecto a las áreas grises es que primero para Dios no existen las áreas grises. Él sabe muy bien lo que es. Para nosotros muchas veces lo que no podemos entender o lo que no muchas veces tal vez no queremos aplicar, le ponemos en el área gris. Y ahí dice área gris y estoy practicando. En fin, ahora mismo tal vez no tengo tanto tiempo para dar muchos ejemplos, ¿verdad? Área gris es que nos dice exactamente qué es pecado. Exactamente. Entonces muchas veces nosotros le ponemos ahí área grises totales y yo practico. Y eso muchas veces tiene que ver más que nada con la conciencia débil. Entonces necesitamos seguir renovando nuestro entendimiento y madurando para luego entender había sido que para Dios en esa que vos estás viendo no existe área gris. Así es, hermano. Como dijo Jorge, si vos ya le querés besar a alguien, por ejemplo, ese ya es un impulso de Dios que te está diciendo, varón, si vos querés besar, tu cuerpo te pide besar o otro estímulo, entonces vos tenés que prepararte para casar. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, llegamos ya y media. ¿Hay uno último? Cerramos así entonces. ¿Quién nos animó a preguntar nada? Bueno, después en el privado y me van a preguntar, pastor, yo no te quise molestar, pero tal cosa. Entonces, bueno, pero está bien. Esto es para... Si vamos a orar, gente, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Realmente qué bendición. Quedó cortísimo, pero tenemos que tener más libertad de preguntar. Sé que hay tantas cosas incómodas y de verdad le decimos, no queremos ser así blanco y negro, porque la vida del hombre es muy complicada. Hay tantas cosas que uno está en etapa de crecimiento, otras cosas también están en una etapa de un proceso de la vida, ¿verdad? Un proceso de la vida que a veces no es fácil, pero son etapas y procesos que Dios nos va a ayudar a caminar en bendición. Y nuestro mayor deseo tiene que ser seguir a Cristo siempre. Y Cristo va a estar con ustedes. Él se compromete a ser fiel con ustedes a pesar de todas las cosas. La Biblia dice que el que confiesa a Jesús, dice la Biblia que Él también le va a confesar delante de los ángeles. Amén. Así que si hay gente acá que confiesa a Cristo Jesús, pero está teniendo una vida tal vez que no está reflejando el carácter de Dios, pero dice, Señor, vos sos lo principal en mi vida. Yo te digo, Dios te va a dar fuerzas, Dios te va a dar el ánimo, Dios te va a dar la inteligencia, Dios te va a dar la sabiduría cuando estés pasando momentos difíciles. Vos confesale a Cristo como Señor de tu vida. La Biblia dice que aquel hombre que no toma en cuenta a Dios en sus caminos, dice, esos son caminos de muerte, dice. Pero aquel que toma en cuenta a Dios en todos sus caminos, dice que Dios va a enderezar sus veredas. Y Dios va a enderezar tus veredas. Es imposible
que Dios mienta. Él va a hacer que andes en el camino de rectitud, en el camino del amor, en el camino de la gracia. Y en última instancia decirles, tu identidad es ser santo. Ser santo no está lejos, es que Cristo viva en tu corazón. Porque cuando Cristo vive en tu corazón, Él hace que las cosas fluyan naturalmente. Amén.